Y bueno, una Navidad más se nos vuelve común, ¿cierto? Se nos vuelve común la Navidad, es algo que celebramos todos los años. Y el dicho en inglés, no sé si usted lo conoce, el dicho que dice, Jesus is the reason for the season en inglés, ¿no? Jesús es la razón de la época, de la Navidad. Y se ha vuelto un cliché, ¿no? O sea, todo el mundo lo dice, pero la pregunta es, ¿qué significa eso? Y la realidad es que pocas personas realmente tienen una concepción del significado genuino de la Navidad. Y es fácil, ¿no? Porque se nos olvida, estamos todos inmersos en ir y comprar y hacer esto, hacer lo otro, y se pierde de vista, es fácil perder de vista el significado verdadero de la Navidad, que todos sabemos es la venida de nuestro Salvador al mundo. Eso todo el mundo lo sabe. Pero no siempre pensamos en lo que eso significa. Y aquí en esta iglesia varias veces hemos hablado de qué sería de nuestra vida sin Cristo. O sea, que la venida del Salvador es la venida de nuestra salvación. Es el hecho de que hemos recibido la salvación a través de la fe en Cristo, y si Él no hubiese venido, hermanos, no estaríamos aquí sentados. No solamente no estaríamos aquí sentados, pero estaríamos muertos espiritualmente. O sea, que la Navidad es el nacimiento de la posibilidad única de salvación eterna de nuestra alma. Usted sabe que el Señor Jesucristo vino. Espero que lo crea, espero que crea que esto no es una historia, que esto no es un cuento, sino que realmente Dios se hizo hombre y realmente Dios vino a este mundo como un bebé, humillándose en gran forma, a pesar de ser el creador del universo. Es la venida de ese Salvador, lo que celebramos en la Navidad, la venida del Dios eterno que se hizo como uno de nosotros. ¿Ha usted pensado en eso? O sea, solamente por un instante consideremos eso. Consideremos que el Creador vino como un bebé. Todos lo sabemos, ¿cierto? Todos lo hemos escuchado. El Creador vino como un bebé, pero ¿usted se imagina eso? O sea, pensar que quien hizo absolutamente todo decidió humillarse literalmente para hacerse como uno de nosotros y venir a romper unas cadenas que nosotros no hubiésemos podido romper. Nosotros no teníamos la capacidad para romper las cadenas del pecado, no lo podíamos hacer. Y entonces el Señor viene, se humilla, el creador de todas las cosas, se hace un ser humano, entra como un bebecito, quizás hubiera podido entrar ya como un adulto, digo yo, no sé, hubiera podido de repente aparecer Jesús, adulto, ¿sí? Así como Adán fue creado adulto. Sí, Adán no fue creado bebé, Adán fue creado adulto y Eva fue creada adulta. Bueno, Jesús hubiese podido aparecer como un adulto, pero no. Apareció como un bebé que necesitaba ser ayudado, limpiado, tenían que darle leche, tenían que cuidarlo como cualquier otro bebé. Bueno, ese nacimiento de ese Salvador eterno es lo que celebramos en la Navidad. Y la realidad es que todo cambió. Gracias a la venida de Dios al mundo, todo cambió. Como les dije ahorita, el nacimiento de Cristo es el nacimiento de nuestra esperanza. Piénselo de esa forma. El nacimiento de nuestra esperanza de salvación. Cuando pensemos en Jesús es el Salvador y es nuestra salvación. Eso es lo que estamos celebrando. Porque el nacimiento de Jesús da lugar no a un camino, pero al único camino, usted lo sabe, que lleva al hombre al Padre, ¿cierto? Él lo dijo, yo soy el único camino al Padre. El camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que sin el nacimiento de Jesús, todos, absolutamente todos, hubiésemos estado condenados irremediablemente a la muerte eterna. Eso es lo que celebramos, el Salvador, la venida del Salvador. Y en esta mañana vamos a considerar el recuento que Mateo hace acerca del nacimiento del Señor Jesús. Encontramos nuestro pasaje de hoy en Mateo, el capítulo 1, los versos 18 al 25, como es costumbre nuestra, hermanos. Vamos por favor a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Mateo 1, versos 18 al 25. Dice el Señor: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio,
se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Por favor, tomen asiento, hermanos. Hemos mencionado en otras ocasiones que muchas personas consideran a Cristo como un gran hombre, ¿cierto? Como un gran profeta, como un gran líder moral. Sabemos que Jesús es eso, pero Jesús es mucho más que eso. El pasaje de hoy establece una diferencia fundamental entre el Señor Jesucristo y los demás hombres. Y es interesante porque no es una diferencia que fue apareciendo poco a poco. No es que Jesús fue siendo poco a poco, un poquito más diferente y más diferente a nosotros. No es así. Es una diferencia de esencia, es una diferencia de naturaleza. No había ni siquiera nacido el niño Jesús. Ni siquiera había de hecho sido concebido cuando su naturaleza divina le fue revelada a María. El ángel Gabriel fue enviado por Dios para anunciarle a María que ella tendría un hijo, el cual sería llamado Hijo del Altísimo, así dice la palabra de Dios en Lucas 1:32, un hijo que habría de reinar sobre Israel para siempre. Cuando María respondió diciendo que ella no había tenido intimidad con ningún hombre, porque el ángel viene a decirle: usted va a ser madre de un niño, y ella le dice: no, pero es que yo no conozco a ningún hombre, yo no he tenido intimidad con ningún hombre. Y se pregunta a ella: ¿cómo entonces voy a poder concebir un hijo? El ángel le responde estas palabras en Lucas 1:35, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que Jesús es completamente diferente en esencia desde antes de siquiera ser concebido. De hecho, Jesús es el Dios eterno. No piense usted que Jesús nació y vino, mejor dicho, sí nació como hombre, pero no piense que la existencia de Jesús inicia cuando Él nació de María la Virgen, porque no es así. Jesús es el Dios eterno, el creador de todas las cosas, ¿sí? Según Juan, por medio de quien todo ha sido creado, el Dios eterno, el que ha existido siempre, que se hizo hombre y sí, nació como hombre cuando fue dado a luz por María. Ahora, en su encarnación, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es muy importante que lo tengamos claro, que lo tengamos en cuenta. La naturaleza divina de la persona de Cristo lo separa de todo hombre que ha existido y de todo hombre que existirá. Ninguno de nosotros ha sido concebido por el Espíritu Santo físicamente. Ninguno de nosotros. Todos tenemos un padre biológico y una madre biológica. Jesús no. Jesús tuvo una madre biológica, pero tuvo un padre divino, no un hombre. María había sido avisada, como ya vimos, por el ángel. Ella ya sabía, no sé si usted ha pensado en eso, ella ya sabía. Ella sabía que iba a quedar en embarazo, ya el ángel se lo había dicho. Ahora, aquí hay que entrar a imaginarse un poquito, teniendo en cuenta el pasaje de hoy. María pudo haber compartido esa noticia del ángel con José.
¿Sí? Le pudo haber dicho, mira, me pasó esto. Vino un ángel del cielo y me dijo que yo iba a quedar en embarazo. La Biblia no dice si María le compartió o no. Yo me atrevo a pensar que no le dijo nada, pero si le dijo, supongamos que le haya dicho, si le dijo, queda claro que José no le creyó. ¿De acuerdo? O sea, si María le dijo, queda claro que José dijo, no, esta me está viendo la cara cuadrada. ¿Cómo así que vino un ángel a decirle que va a quedar en embarazo? Sí, yo no, esa historia no la creo. Bueno, puede haber sido así, no lo sabemos. Lo cierto, hermanos queridos, es, ¿se lo dijo o no se lo dijo? José, o no sabía o no creyó, una de esas dos, o no sabía o no creyó. Ahora, llega el momento cuando es evidente que María está en embarazo, ¿cierto? O sea, supongo que de repente ya le empezó a salir la barriguita y un día José la miró y dijo, y oye, ¿aquí qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Ahora José sabe que hay algo que, entre comillas, no está bien. ¿Y qué hace? Decide abandonarla en secreto. ¿Para qué? Para evitar denunciarla públicamente, porque dicha denuncia le acarrearía muy seguramente la muerte. Porque según la ley de Moisés, el adulterio se pagaba con la muerte. Y la fornicación. Entonces llegamos al pasaje de hoy. Llegamos al pasaje de hoy cuando José está pensando en abandonar a María. Él está mirando qué va a hacer, cómo voy a hacer para abandonar a María. Vamos a mirar brevemente cada verso. Verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahí hay varias cosas muy importantes. Primero, dice que su madre María estaba comprometida. La madre de Jesús estaba comprometida. Entonces, en esa época era un poco diferente ahora. Ahorita, si una muchacha se compromete con un muchacho con una muchacha, ahí no hay nada legal todavía. Sí, hay un compromiso, pero es un compromiso mucho más ligero. Este tipo de compromiso era diferente, era un compromiso legal. Es como que las personas se comprometían y legalmente adquirían un compromiso, simplemente que el matrimonio no se había consumado. Y esa es justamente la situación en la cual se encontraba María y José. Estaban comprometidos, ella estaba comprometida legalmente con José para casarse con José, dice, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, en el sentido de que todavía no habían tenido relaciones sexuales, todavía no vivían juntos, ¿cierto? O sea, no se había consumado el matrimonio, pero ya estaban comprometidos de una manera legal. Entonces, ese es un punto importante. Segundo punto vital aquí. Mateo dice que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Lo que decíamos ahora, la divinidad de la persona de Cristo. Hermanos queridos, Cristo es diferente a todos los demás. Cristo es diferente a todos los demás. Yo sé que hay muchas religiones en el mundo, yo sé que hay muchos líderes de las religiones en el mundo, personas que son adoradas, veneradas por otros. Ninguno de ellos ha sido concebido por el Espíritu Santo, ninguno. Todos han sido concebidos por hombre y mujer. Pero Jesús es distinto. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Jesús, algo que hemos dicho muchas veces, es 100% Dios y 100% hombre. Y usted dirá, pero eso no cuadra, 200%. Bueno, es así, no es que sea 50% Dios, 50% hombre, es completamente Dios, completamente hombre. Su humanidad proviene de María, su divinidad proviene de Dios, del Espíritu Santo de Dios. La divinidad de Cristo es algo muy importante, hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos que Jesús es realmente Dios, que Jesús es realmente divino. Solo Dios podía cargar con el peso y pagar el precio del pecado de toda persona que iba a creer en Él. Solo Dios puede hacer eso.
Imagínese usted cargar con la ira de Dios producida por el pecado de cada persona que iba a creer en Él. Ningún hombre puede hacer eso, no existe ningún hombre que pueda hacer eso. Tenía que ser Dios. Jesús es Dios. La divinidad de Cristo está presentada en este pasaje desde antes de que Él naciera. Desde antes de que Él naciera. Y en el pasaje de Lucas, desde antes de ser concebido. Luego vamos al verso 19, dice, entonces José, su marido, fíjese lo interesante, alguien dirá, pero no, todavía no es su marido. Sí, sí era. En un sentido legal, ya era su marido. El compromiso, como les dije ahora, era un compromiso legal. José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Entonces José de repente ve que María se le está creciendo la barriguita y no cree José que es que de repente desayunó mucho. No, hay algo que no le cuadra, hay algo que no le parece que está bien, y José se convence de que María está embarazada. Dice, esta mujer, mi esposa, ya estamos unidos, comprometidos de una manera legal, esta mujer se acostó con otro hombre y quedó en embarazo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice el verso 19 que José era un hombre justo. ¿Qué puede significar eso? Bueno, que José era un hombre que seguía la ley de Moisés, que amaba y obedecía a Dios. Era un hombre justo. Y en su justicia él no quiso, dice el texto, no quiso denunciarla públicamente. Repito, ¿por qué? Porque lo más seguro es que eso significaría que María fuera apedreada. Él no quería que María pasara por eso. En Deuteronomio 22, se lo voy a leer, Deuteronomio 22, versos 23 y 24, habla justamente de eso. O sea, las personas que fuesen agarradas, por ponerlo de alguna forma, en adulterio, debían morir bajo la ley de Moisés. Deuteronomio 22, versos 23 y 24, mire lo que dice. Si alguien encuentra en la ciudad a una muchacha virgen ya comprometida en matrimonio, ese es el caso de María, y se acuesta con ella, llevarán a los dos hasta la entrada de la ciudad y allí los matarán a pedradas. A la joven por estar en la ciudad y no haber gritado ni pedido ayuda, y al hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, que eso era lo que le esperaba a María. A María le esperaba ser apedreada. Y José quería evitarle eso. José no quería que María tuviese que padecer tal humillación y tal dolor de morir siendo apedreada. Dice entonces el texto que quiso abandonarla en secreto. Escuche, para poder hacer eso él tenía de alguna manera que buscar que ese... Ya había un compromiso legal, había que romper ese compromiso legal. O sea, no era simplemente decir yo me voy por mi lado, tú te vas por el tuyo. No, él tenía que encontrar la manera de romper el compromiso legal que había ya con María. Y estaba pensando en eso, verso 20, dice, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. O sea que si María le había hablado a José y no le creyó, ahora ya es distinto, porque ya no es María. Ahora resulta que un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, no te preocupes, José. Si le dijo, seguramente el ángel le dijo, lo que ella te había dicho era cierto, es verdad. Puedes confiar, puedes estar tranquilo, puedes recibir a tu mujer porque el hijo, el niño que ella espera ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Nuevamente, segunda vez, por segunda vez Mateo está haciendo una
un pronunciamiento acerca de la divinidad de Cristo. Nuevamente, el Espíritu Santo es una reconfirmación de la divinidad del Señor Jesucristo. Y aquí hay un punto importante, fíjese que le dice José, hijo de David. José venía de la línea de David. Eso lo vemos en los versos anteriores en Mateo, da toda la genealogía, y José provenía de la línea del rey David. Entonces hay quien dice, pero entonces no entiendo porque Jesús no es hijo de José, no es hijo biológico de José. Y es cierto, no es hijo biológico de José, es hijo del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, ha sido concebido por el Espíritu Santo, más bien, ha sido concebido por el Espíritu Santo. Jesús era el hijo legal de José, legalmente era el hijo de José. Y por ende tenía derecho legal al trono de David. Esa es la idea. Si de repente alguien ha tenido esa inquietud, no entiendo por qué Jesús se dice que es de la línea de David cuando resulta que ha sido concebido por el Espíritu Santo. Bueno, es por eso, es porque de una manera legal José es el padre de Jesús y eso le da el derecho a Jesucristo a ser parte de la línea davídica. ¿Qué le dice el ángel? Verso 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre Jesús, ¿qué significa el nombre Jesús? Jehová salvará. Jehová salvará, era un nombre común. Muchas personas se llamaban Jesús y ese nombre de todas esas personas era una manifestación, una confirmación de que Jehová salvará. Pero hay una diferencia con este Jesús. Sí, tenía un nombre común, pero él no es común. Él testificaba de la salvación por parte de Dios a través de su nombre, pero él es la salvación. Esa es la diferencia. Este Jesús es la salvación, este Jesús es el Salvador. Él es el Salvador, ahí está la gran diferencia. Le pondrás por nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que no había nacido el niño Jesús y obviamente desde antes de la fundación del mundo ya su labor como el Salvador de la humanidad había sido determinada. Desde antes de nacer este bebito iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Usted sabe que eso es consecuente con toda la vida y obra del Señor Jesucristo y con las profecías que vemos, por ejemplo, en Isaías 53. El Salvador, desde antes de nacer y desde antes de ser concebido y desde la eternidad pasada. Jesús es el Salvador. Verso 22, qué interesante. Todo esto sucedió. Toda esta historia sucedió, toda esta forma en que Jesús iba a nacer, todo esto sucede, escuche, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, está hablando de Isaías, por medio del profeta diciendo, Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces este puede ser un poquito denso, no me voy a ir muy profundo, pero básicamente hay varias cosas importantes aquí. Esta es una profecía que se había dado más de 700 años antes del nacimiento del Señor Jesús a través del profeta Isaías. Hay una situación detrás de la profecía. ¿Sí? La situación detrás de la profecía, en palabras simples, básicamente estaba el rey de Judá. No sé si usted de repente lo recuerde, pero Israel había sido dividida en dos reinos, reino del norte, reino del sur. El reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y en este momento el rey de Judá era Acaz. Y el rey de Judá, Acaz, estaba siendo amenazado por dos reyes, el de Siria y el de Israel, el reino del norte, que querían sacarlo, quitarlo del camino para poner un rey de parte de ellos. El rey Acaz de Judá se puso muy nervioso y buscó ayuda en el rey asirio, Y
Todo esto que les estoy diciendo da lugar a la profecía, que básicamente el Señor le dice que van a ser un niño, y de hecho terminan haciéndole a Isaías, hijo del profeta Isaías, y básicamente la idea es que antes de que ese niño creciera, estos dos reyes iban a desaparecer. Esa es la idea. Como efectivamente sucedió. ¿Sí? O sea, efectivamente sucedió que antes de que el niño tuviera cierta edad, el Señor acabó con este par de reyes. Ya no existían más, ya no existieron más. O sea, que de esa forma se cumplió esa primera señal. Ahora, esta profecía tiene un segundo cumplimiento, si se le puede ver de esa manera, y es la señal que Mateo le da en este capítulo del el nacimiento virginal de Jesús. ¿Quién es el otro niño? Es el niño Jesús, obviamente. ¿Y qué indica? Lo mismo, que Dios no va a abandonar a su pueblo, así como no abandonó a su pueblo cuando estaba siendo amenazado por estos dos reyes, tampoco lo iba a abandonar ahora y no lo va a abandonar nunca, porque viene otro niño, ¿cierto? Este niño Jesús, que es un Dios y un rey eterno, enviaría a Emanuel. Alguien dirá, pero no, ¿Jesús o Emanuel? Bueno, el niño se llama Jesús, Emanuel es más un título. Y tiene que ver justamente con lo que dice, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Es Dios con nosotros, literalmente. Literalmente es Emanuel, en el sentido de que Dios vino al mundo y se hizo carne. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Emanuel porque es Dios encarnado, por eso es Emanuel, Dios con nosotros. Ese es Jesús. Y terminamos con el verso 24. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen, verso 25, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea que ahora José definitivamente ahora sí creyó. Ahora sí creyó. Si antes no había creído, es posible que no hubiese creído. Ahora José sí creyó. Creyó lo que el ángel le había dicho y fue obediente. Tomó a María como su mujer. Cuando le vio la barriguita, dijo, voy a creer el sueño que tuve, voy a creer. Sí, esta barriguita, sí, no fui yo, pero fue el Señor. Complicado, ¿no? Pero lo creyó. O sea, a veces uno piensa en esta historia y yo digo, o sea, ¿qué hubiese pensado usted si les aparece su esposa con que está embarazada del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cierto? Obviamente Jesús es Dios, lo confirmó con su vida, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, y lo continuará confirmando con su regreso y su reinado eterno. José creyó el testimonio del ángel y al creer tomó acción, recibiendo a María como su mujer sin dudas. ¿Será que sí? ¿Será que me imaginé esto? ¿Será que esto es verdad? Hermanos, yo me imagino, no sé, digo yo, no sé, que quizás pensó alguna vez eso. ¿Será que yo me imaginé esto? ¿O será que de verdad esto pasó? O sea, José decidió creerle al Señor. Decidió creerle al Señor y lo hizo tomando a María como su mujer. Y dice el verso 25 que la conservó virgen hasta que dio a luz a su hijo. Muy importante. José conservó a María virgen. María no tuvo ninguna relación con ningún hombre, obviamente, con José tampoco, con nadie, hasta que dio a luz al Señor Jesucristo, y fueron obedientes y le pusieron por nombre Jesús. Jesús, porque Él es el Salvador. Hermanos, esta historia la hemos escuchado muchas veces. Muchas veces. Y como les he dicho al inicio, se nos vuelve normal, se nos vuelve común
una Navidad más, ¿no? Una Navidad más, es una Navidad más. Es una Navidad más. Hermanos, esta Navidad en particular creo que para nosotros como iglesia es una Navidad importante, es una Navidad de pronto es más especial. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que les dije al inicio. Ese Salvador del que estamos hablando es el Salvador de nuestra vida, el Salvador de nuestra alma, y es el Rey y centro de esta iglesia. Ese es nuestro Jesús. Y es en este Jesús en quien dependemos para todo, absolutamente todo en nuestra vida. Tanto a nivel individual como a nivel de iglesia. O sea que yo les llamo a que le pidamos al Señor que en este nuevo año, sí, primeramente esta Navidad que vamos a compartir con nuestros familiares, que nos ayude a tener una conciencia más profunda de Él. De Él. Y que nos ayude a recordar y a pensar y a meditar qué sería de mi vida, Señor, si tú no hubieses venido a este mundo. Sí, los regalitos son muy bonitos, hermanos, los arbolitos, vea qué bonito, los muñequitos estos los hizo Clarita, están lindos, todo eso es bonito. Hermanos queridos, pero la realidad de Cristo se nos pierde fácilmente. Pero el punto es que si no fuese por Cristo, nosotros no tendríamos vida eterna. Esa es la realidad. O sea que mi deseo es llamarles a ustedes y a mí mismo también a la reflexión en esta Navidad con respecto a lo que el Señor significa para nosotros en nuestra vida, con respecto a lo que el Señor significa para esta iglesia, y pedirle de una manera muy especial que nos ayude en esta nueva etapa que comienza el día 1 de enero, que nos ayude, como les decía al inicio, a ser una iglesia vibrante, una iglesia sana como es esta iglesia, a que sea una iglesia que crezca, no solamente en número, pero en fe, en servicio, en amor, en piedad, en pureza. O sea, si nosotros nos enfocamos en esas cosas, el Señor va a seguir trayendo las personas para que puedan ser salvas. Acuérdense que de eso se trata esto, hermanos. Ustedes, muchos, si no todos, yo diría que la grandísima mayoría de las personas que hay aquí en este momento son personas que asisten desde hace ya tiempo regularmente a esta iglesia. La gran mayoría. Hermanos, nosotros estamos es para esto, para ver, primeramente poner al Señor en el centro y ver, vamos a ver qué es lo que Él va a hacer aquí. Pero meditemos en esta Navidad en ese Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros, que vino al mundo, se humilló viniendo como un bebé y luego murió una muerte de criminal para que ustedes y yo tengamos vida eterna, ¿sí? Y que el Señor nos ayude a ser una iglesia que refleje el corazón de Jesús. Eso es lo más importante. Todo lo demás es secundario, hermanos. Todo lo demás es secundario. Que seamos una iglesia que ponga en práctica la palabra del Señor y que refleje de manera práctica el amor de Cristo en la vida de otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si así lo hacemos, hermanos, mire, el Señor no tiene límites. No hay límites para Él. Aquí vamos a ver grandes cosas. Yo tengo esa certeza en mi corazón. Pero tenemos que unirnos y ser firmes como iglesia. Meditemos en ese Jesús, hermanos, en ese Jesús que vino al mundo, al cual estamos celebrando una vez más en este año 2024, que no se nos vuelva costumbre que nuestro Salvador vino al mundo. ¿A qué vino Jesús? ¿Quién me puede decir a qué vino Jesús? ¿Y qué tuvo que hacer para hacer eso? Jesús vino para morir, para eso vino. Que nuestro corazón esté agradecido siempre por eso. Padre, damos gracias a ti por el Señor Jesucristo, por haberlo enviado al mundo, Señor, a morir por nosotros. Damos gracias por esta nueva Navidad que estamos celebrando, pidiéndote de manera especial que no sea una Navidad más para nosotros, Señor. Estamos a las puertas de iniciar un nuevo proceso como iglesia y, Señor, tú eres el centro de nuestra vida, el centro de tu iglesia, y dependemos de ti para todo, Señor. Oramos que en esta Navidad nos des una conciencia más profunda de la importancia del Salvador,
un corazón agradecido por ese Salvador que lo ha dado todo por nosotros y una expectativa muy grande por lo que tú vas a hacer, Señor, en medio de nosotros. Ayúdanos a continuar siendo una iglesia fiel. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Apártanos, Señor, de todas aquellas cosas indignas de ti y ayúdanos como individuos y como iglesia a ser cada vez más como tú, cada vez más parecidos a Cristo, Señor. Eso es lo que buscamos. Danos esa posibilidad y sabemos, Señor, que veremos, continuaremos viendo grandes cosas en medio nuestro. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias y que sea esta una Navidad llena de paz, de armonía, una Navidad en la cual nosotros pensemos, meditemos en ti y nos regocijemos, disfrutemos del privilegio de tener al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Te damos las gracias y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén.